Reflexionaba recientemente en torno a la etimología de la palabra filosofía como amor a la sabiduría y concluía que más que un amor a la sabiduría lo tendríamos que cambiar por un amando la sabiduría, porque la actitud filosófica es constante. Esto aplica para cualquier actividad humana que aspire a ser reflexiva, pero por supuesto para la labor jurídica y en específico para la labor judicial. En este sentido, Ronald Dworkin, famoso filósofo del derecho norteamericano, en alguna ocasión comentó que todas las sentencias o cualquier sentencia era una pequeña obra de filosofía del derecho, porque el juez o el operador jurídico asume una postura filosófica acerca de la naturaleza de lo jurídico. Nuestras acciones, en este sentido, más allá de cualquier documento, cobran una dimensión más trascendente cuando las llevamos al terreno de la reflexión y del cuestionamiento, cuando nos reconocemos como ignorantes y perseguimos la verdad. No nos conformamos con esa ignorancia, sino que perseguimos el conocimiento, la verdad y la sabiduría. Esto es una labor de investigación ampliamente filosófica, por supuesto, y que significa ir tras huellas, ir tras vestigios, intentando también nosotros dejar una huella acerca de lo reflexionado. En el terreno de lo humano y de lo social, donde está inscrito el derecho, preguntarnos por el qué de cualquier situación nos debe de llevar de manera necesaria a preguntarnos también por los porqués y por los para qués. Para hacer filosofía del derecho en el terreno legal, para intentar comprender el fenómeno legal, hay que entender lo que es el derecho, cómo opera, cuáles son sus propósitos y cómo las personas lo entienden también. Es esencialmente una labor comunicativa que permite transmitir las razones de nuestras reflexiones a las otras personas. Quizá los intentos actuales de realizar sentencias en un lenguaje que se entienda por todas las personas es una forma también de hacer filosofía del derecho o de abordar la comunicación jurídica desde una perspectiva filosófica. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta, me parece, que la mayoría de los casos en el derecho, al menos los casos jurídicos o que tienen un contenido o efecto jurídico, no llegan nunca a una corte o a un tribunal. Se quedan en el terreno de lo meramente humano, de las relaciones o interacciones entre las personas. Cuando se busca a una corte, cuando se busca a un tribunal, suele ser en general por casos difíciles, ya sean conflictos entre personas o porque están insertos conflictos de derechos que suponen un dilema social, un dilema jurídico que requieren una respuesta clara. Para eso también la labor filosófica es sumamente relevante y en todo caso porque debemos de ser conscientes que como operadores jurídicos la sociedad espera de nosotros, seamos jueces, academia o de cualquier tipo de operación jurídica, incluso litigantes, la sociedad espera de nosotros una respuesta razonable y para eso requerimos acudir no solamente al derecho, sino también a la labor reflexiva de la filosofía. El derecho cuenta, al menos en este sentido, con una función ontológica de buscar la naturaleza de lo jurídico, ética, por supuesto, de buscar a través de una razonabilidad práctica la bondad, la maldad de los actos humanos y también de la labor o función que cobra el derecho en ese sentido, y también, por supuesto, una función lógica para realizar juicios, premisas y llegar a conclusiones. Y esto se entiende no nada más en la función lógica en sí misma, en cómo se construyen las premisas normativas, fácticas y las conclusiones a las que llegamos, que también tienen una función ética y filosófica, sino
en cómo esto se entiende como un acto, un ejercicio de un acto de autoridad que tiene al Estado como protagonista, pero también a cualquier autoridad. En todo caso, en este sentido, filosóficamente el concepto de autoridad, ya sea del creador o del aplicador de la norma, debe de ser un concepto que esté también justificado y que genere un vínculo entre gobernado y gobernante, entre ciudadano y Estado, entre individuo y sociedad, entre quien tiene autoridad y quien obedece, y cómo se da sentido a esta guía de acción, y también cómo la autoridad debe de obedecer también a lo jurídico. La adjudicación o la labor judicial es, en este sentido, una labor ligada tanto a la lógica como a la argumentación y particularmente, como ya decíamos, a la filosofía del derecho, que no es únicamente una función o un asunto de analizar cuál es el concepto del derecho, sino también cómo aplicar el mismo. En los últimos años, la filosofía del derecho, superando una concepción que había propuesto Austin en algún momento acerca del hombre malo y cómo el derecho tendría que encauzar los actos del hombre malo por naturaleza. Hart en algún momento llegó a superación de esta forma de ver las cosas, de cómo el derecho debe de ayudar a dirigir la conducta, quizá no de un hombre malo, pero quizá más bien de un hombre confundido o de un ser humano confundido, y que requiere cierta dirección. Para eso son muy importantes las razones jurídicas y la labor que nosotros podemos hacer como operadores jurídicos. En este sentido, pues quizá quedan muchas preguntas. La labor de la filosofía, al reconocernos como ignorantes, nos deja a veces más preguntas que respuestas, pero nuestra operadores jurídicos, tanto en academia como en materia judicial, incluso en el litigio o hasta como autoridades, pues tiene que ver con qué razones nos llevan a decidir de determinada manera, las leyes, los principios, incluso los puntos de vista políticos. La invitación al hacer una apología de la filosofía del derecho en esta breve cápsula es a que nos asumamos como agentes filosóficos también y a que continuamos la reflexión haciendo sinergias con las distintas labores que supone, en este caso, la filosofía y a nosotros como operadores jurídicos. Muchas gracias.